Un cordial saludo a todos aquellos que nos siguen desde Colombia y fuera del país. Es un placer contar siempre con ustedes. Son bienvenidos a Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. La pregunta del día: ¿cómo puedo reconocer las falacias ateas? Y para dar respuesta a esta pregunta lo haremos con algunos ejemplos y dando razones suficientes. No olviden suscribirse al canal, dar manito arriba y apretar la campana de notificaciones. Los argumentos que utilizan los ateos por lo general están llenos de falacias. O bien tienen un concepto que está equivocado o tienen la predisposición de confundir esos conceptos. Por ejemplo, la nada con el vacío. O bien les falta una premisa, como en el argumento del mal. Los ateos dicen, por ejemplo, que si Dios existiera, no permitiría el mal, pero les falta una premisa, y es cuáles serían las razones morales por las que Dios permitiría ese mal. Y entonces, para escapar de esa premisa, los ateos te saltan con la falacia clásica de hombre de paja. Y es facilísimo descubrirlos. Y cuando se les dice que están cometiendo falacias, se enojan o te salen con la falacia de desprestigio. La palabra falacia viene del latín fallacia, que significa engaño, y es un argumento que parece plausible y razonable en la superficie, pero que se encuentra reposado en la falsedad y en presunciones inválidas. Los ateos militantes son expertos en esto de las falacias, y es irónico que quieran enseñar los principios de la lógica cuando ellos mismos no las siguen. ¿Será que la viga que tienen los ateos en sus ojos no les permite ver sus propias falacias, las cuales también quieren proyectar en los otros? Veamos unos cuantos ejemplos que pueden ayudar al creyente a identificar correctamente el tipo de falacia que usan muchos de los ateos en sus debates. Saber explicar de qué se trata cada uno de estos errores argumentativos y evitar caer en la trampa de cometerlos. La primera falacia que tenemos es el argumento ad hominem, que dice: no atacarás a la persona por su ideología o sus características, sino al argumento. Ejemplos tenemos muchos. Dices que crees en Dios, pero es porque eres un creyente ignorante, fanático, analfabeta, adoctrinado, idiota, etc. Y toda la variedad de insultos y blasfemias que de hecho también son una falacia de desprestigio. La segunda falacia que utilizan los ateos es la del hombre de paja, que dice que no exagerarás ni ridiculizarás el argumento opuesto para hacer más fácil tu ataque. Ejemplos tenemos varios. Los cristianos creen que la tierra es plana. Otro ejemplo: Dios es un hombre mágico con barba blanca que vive en las nubes. Otro ejemplo: Jesús es un zombi judío. O María fue embarazada por una paloma, entre muchos otros. Tercero, tenemos la falacia de generalización apresurada o falacia de accidente o culpabilidad por asociación. No utilizarás casos particulares para sacar conclusiones generales. Reza esta falacia. Un ejemplo: A es un hombre religioso, por ejemplo, un sacerdote cristiano. A viola y roba en su iglesia y comete un crimen. Por ende, el cristianismo y todos los cristianos son inmorales y criminales. Otro ejemplo que tenemos de esta falacia es todas las veces que el ateo menciona la Inquisición, las cruzadas, etc., para afirmar que Dios no existe y que todas las religiones son iguales y malas. Y otro ejemplo que tenemos de esta falacia es cuando los ateos dicen que puesto que hay mitologías demostradas, entonces todas las referencias a lo sobrenatural debe ser considerado un mito por asociación, que de hecho también viene siendo una falacia por asociación. Y uno de los casos es, por ejemplo, cuando comparan a Jesucristo con Mitra, que de hecho esta falacia ya está lo suficientemente demostrada. Muchos ateos también insisten en tratar a todas las religiones como irracionales, supersticiosas y anticientíficas. Estas generalizaciones inapropiadas son injustas y engañosas. Tenemos la cuarta falacia, que es la de petición de principio o razonamiento circular. Esta dice que se asume que las premisas ya han sido probadas y que por tanto la conclusión debe ser cierta. Esta falacia es muy utilizada por el ateísmo y hay varios ejemplos. Uno de ellos: solo la materia o el mundo natural existe y por tanto un Dios sobrenatural no existe. Otro ejemplo: Dios es un invento del hombre y por tanto Dios no existe. Otro ejemplo que tenemos de esta falacia: Dios no existe y por tanto los milagros son imposibles. Y por último tenemos otro ejemplo
que dicen, y es que la Biblia es fantasiosa y las oraciones no funcionan. Estos son ejemplos de argumentos circulares que repiten mucho los ateos. La quinta falacia que utiliza mucho el ateísmo es la del post hoc ergo propter hoc, también llamado correlación coincidente o causalidad falsa. No afirmarás que si algo ocurrió antes, entonces es la causa. Tenemos varios ejemplos también. El que el cristianismo y otras religiones tengan historias o conceptos similares, como el diluvio universal, no significa que el cristianismo haya copiado las creencias de dichas religiones antiguas o que dichos relatos sean mitológicos. De hecho, es todo lo contrario. El hecho de que haya tantas historias parecidas alrededor del mundo sobre un mundo inundado, como el diluvio, demuestra que realmente ocurrió y que fue contado de generación en generación. La sexta falacia que comete mucho el ateísmo tiene varios nombres. Falsa dicotomía, también se conoce como falso dilema, dilema falsificado, falacia del tercero excluido, falsa oposición, falsa dualidad, falso correlativo o bifurcación. Y esta dice que no limitarás las opciones a solo dos, cuando hay otras posibles opciones. Ejemplo, o crees en Dios o crees en la ciencia, o crees en las oraciones o en la medicina, o crees en las iglesias o en los hospitales. La séptima falacia que tenemos, que alude mucho el ateísmo, es el argumento ad ignoratiam o apelación desde la ignorancia. Esta asume que ya que algo no ha sido probado o demostrado como verdadero, debe ser entonces falso o viceversa. En otras palabras, la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Tenemos varios ejemplos. Nadie ha probado que hay un Dios, luego Dios no existe. Otro ejemplo. Como no has demostrado experimentalmente que el alma del ser humano persista tras la muerte, luego es falso. La octava falacia que comete mucho el ateísmo se llama elusión de la carga de la prueba. Esta dice de que no pedirás que el oponente tiene que demostrar lo contrario si tú haces la afirmación gratuita. Vamos a dar un ejemplo. Cuando el ateo comete la afirmación gratuita de que Dios no existe sin demostrarlo y el creyente le pide evidencias, enseguida el ateo trata de evadir cobardemente la carga de la prueba porque saben que no tienen pruebas para demostrar la inexistencia de Dios. Como resultado, el ateo trata de escudarse diciendo de que no tiene que probar nada, porque la carga de la prueba recae en el creyente y porque no está haciendo una afirmación positiva, ignorando que en el onus probandi también se puede probar los negativos y que aunque la afirmación Dios no existe es una negativa, sigue siendo una afirmación. Entonces, un negativo sí se puede probar a través de la demostración de un hecho positivo. Otra falacia que comete el ateísmo se llama non sequitur, que quiere decir no se sigue. Esta dice que no asumirás que si esto entonces aquello, cuando no existe una relación lógica. Ejemplo, lo que tiene materia existe, el Dios de la Biblia y el alma no tienen materia, por ende no existe. Esto es una falacia habitual del ateo, de que la primera afirmación la aceptemos como verdad, no se sigue que la segunda lo sea. Otro ejemplo, cuando los ateos tratan de identificar su postura con la ciencia, asumiendo que como en la ciencia no se habla de Dios, luego la ciencia es atea. Otro ejemplo, cuando los ateos dicen que en los evangelios no se menciona a Salomé en el sepulcro de Jesús, por ende la Biblia se contradice. Muy poco saben de Biblia. Otro ejemplo, los historiadores de los tiempos de Jesús nunca escribieron sobre algunos sucesos registrados en la Biblia, por ende nunca ocurrieron. Esto es falaz, ya que el silencio de uno no significa una fabricación del otro. A esto se le conoce como el argumento del silencio, en donde si algo no se habla, se asume que por ende no influye o no existe. Y ya para terminar, en esta primera parte de este tema, tenemos la 10ª falacia utilizada por el ateísmo, llamada ad populum, conocida también como la falacia democrática. Es una apelación a la popularidad y la mayoría en lugar del argumento. Ejemplo, la mayoría de los científicos son ateos y evolucionistas. Otro ejemplo, los videos ateos tienen más like, o sea, deditos arriba, y son más vistos, mientras que los videos cristianos tienen pocas reproducciones y muchos dislikes, o sea, pulgares abajo, o votación desactivada. Esto prueba que los ateos son los que tienen la razón, dicen ellos.
La verdad simplemente no es lo que opina la mayoría y la historia así lo ha demostrado. Hemos llegado al final de esta primera parte del programa con respecto a este tema tan importante como son las falacias cometidas por el ateísmo. Es importante que los creyentes reconozcan muy bien estas falacias, sepan cómo funcionan, las sepan identificar cuando debaten con un ateo y traten de no caer en ellas. No olviden suscribirse al canal, dar manito arriba y apretar la campana de notificaciones. Esto es Preguntas y Respuestas